Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. La autora y poeta más antigua del que se tiene constancia en toda la historia de la civilización. Esta es la historia de Enheduanna. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, de hecho, disclaimer adicional, lamentablemente se van a hacer algunas referencias de abuso sexual, así que sí, bueno, ya saben, yo siempre les digo que si se lo quieren poner a sus hijos, escúchenlo primero. Y bueno, también no es un disclaimer adicional, pero solamente para comentarles que este es otro caso de otro minisodio que vengo yo con ustedes. Es un episodio un poquito más corto de lo que normalmente escuchan de mí, pero pues aún así espero que les guste. Lo preparé con muchísimo cariño y la verdad es que creo que es una historia bastante interesante a pesar de que no tenemos demasiada información de la reina de hoy. Pero bueno, comienzo la historia con la vida de Enheduanna. De hecho, aclaración, cuando yo les digo que es la primera autora, yo me refiero, o mejor dicho, no hablo de que ella es la primera mujer de la que se tenga registro como autora per se. No, estoy hablando de la primera persona de la cual se tiene registro, punto. Nada más que no supe bien cómo, si ponía como la / el primer / a autor a entonces lo puse como la primera autora, pero es literal la primera persona, punto, que tenemos registro. O sea, con decirles que ella escribió muchísimo antes de que existiera Homero y Heródoto, con decirles. Pero bueno, ella es otra mujer de la antigüedad, como se pueden dar cuenta. De hecho, creo que es la más antigua de las que les he platicado. Pero bueno, en esta ocasión no nos vamos a ir a Egipto, sino a Mesopotamia. Ahora, les cuento que ella nació precisamente en Mesopotamia. En específico, ella nació en el norte de Mesopotamia, en lo que hoy se conoce como Irak. Y ella pertenecía a una civilización que se llamaba el Imperio Acadio, que ellos eran no necesariamente descendientes de Sumeria, pero digamos que como que descendientes / una civilización que se desarrolló en conjunto, por decirlo de esa manera, de Sumeria. Y hablando específicamente de Sumeria, esta civilización, de hecho, es la más antigua de la historia, por si no lo sabían. Estamos hablando de fácil más de 3.800 años antes de Cristo, más o menos. Pero bueno, entremos en un poquito, bueno, sigamos, digamos, entrando en contexto. Hablando específicamente de Sumeria, por ejemplo, ellos fueron los que inventaron la escritura, por si no lo sabían. El primer tipo de escritura que se tiene documentado, específicamente la escritura cuneiforme, que este es un tipo de, pues es la verdad lo más antiguo que se tiene en los registros, que básicamente este tipo de escritura consiste en que escribían en unas... o sea, plasmaban sus letras, se podría decir, su escritura en unas tabletas o tablillas de arcilla. Escribían en estas como tabletas de arcilla, ya que pues era lo que había en abundancia, y las formaban y todo, y aprovechaban cuando todavía estaba, ¿cómo se dice?, como húmeda la arcilla, y era cuando se ponían a escribir. Y
les digo, aprovechaban así, escribían y ya después dejaban que se secaban y básicamente esto fue lo que hizo la diferencia de otras civilizaciones que escribían sobre papel o papiro, por ejemplo, y estas han sobrevivido demasiados años, honestamente. Obviamente no todo, pero sí se ha encontrado bastante, pues. Les cuento que ellos también fueron los que inventaron la división del tiempo en horas y minutos, el sistema sexagesimal y los primeros códigos de leyes, al igual que la arquitectura monumental, que lo llamaban sigurats, creo que así se pronuncia, y la literatura épica como el poema de Gilgamesh, que ese es un poema, la verdad, bastante famoso. De hecho, habla de un diluvio y cuánta cosa. Pero bueno, la cosa es que estas personas, los de Sumeria, ellos establecieron las primeras ciudades como tal, pero ya con el paso de tiempo, la verdad es que sí establecieron las primeras ciudades y todo esto, pero realmente como que en cuanto a temas de administración y cosas así, o sea, realmente no se ponían de acuerdo y tenían muchos pleitos entre las ciudades porque ellos, o sea, a pesar de que eran una civilización, no eran como que un reino o un imperio, o sea, cada quien hacía lo suyo y hablaban supuestamente el mismo idioma y cuánta cosa, o idiomas similares. Entonces, esto la verdad es que causó bastantes pleitos y rivalidades entre las ciudades, que esto se hizo, la verdad, un despapalle. Pero luego llega un hombre muy listo, muy movido y muy buen guerrero, porque es lo que se necesitaba en aquellos tiempos, y básicamente dijo, de aquí soy. Y este hombre es el papá de la reina que estamos hablando el día de hoy. Este hombre se llamaba Sargón, a quien después le dirían Sargón el Grande o Sargón I, y termina fundando el imperio acadio por aquello de más o menos el año 2335 a.C. Básicamente este Sargón fue así de que ya no nos vamos a pelear, vamos a estar unificados y va a haber una persona a cargo y esa persona soy yo. Y se puso así su coronita de princesito, bueno, en este caso de emperador, y dijo, aquí yo soy el emperador. Y el imperio, les cuento que se extendía desde el Elam hasta el mar Mediterráneo. Incluía la región de los ríos Tigris y Éufrates, y parte de lo que hoy es Irán, Siria, y tal vez se cree que llegó el imperio hasta una muy muy pequeña parte de lo que hoy es Turquía. Entonces era un imperio bastante extenso, no enorme como otros de los que hemos hablado, pero pues sí bastante extenso. Y la verdad es que una de las cosas que hizo que Sargón como emperador destacara es que básicamente creó un sistema administrativo que iba a ser ya uniforme para todas las ciudades del imperio, cosa que no se tenía antes. O sea que todos iban a estar bajo la misma administración. Él de hecho promovió una política de entendimiento entre las etnias y de manera como de asimilación, digamos, porque los acadios tenían su propio idioma. Él puso el sumerio como la lengua oficial en conjunto con el acadio. Mantuvo a algunas personas que ya habían estado a cargo en el poder para que fuera como que una transición un poco más estable. También digo, en temas relacionados a la propiedad privada, al comercio, las artes. Y esto, la verdad, de lo que les acabo de mencionar, de lo del idioma, fue un super big deal porque la verdad es que la gente no se ponía de acuerdo. O sea, se peleaban por el idioma que iban a hablar. Háganse el favor, pero bueno. Regresando a la historia de Enheduanna, lamentablemente es otro caso que no tenemos ni siquiera su nombre, porque el nombre con el que se le conoce, Enheduanna, es el nombre que ella toma cuando se convierte en sacerdotisa, que de hecho
Neduana es una combinación de las palabras en, que en sumerio significa sacerdote, Hedu o Edu, que significa adorno, y An significa cielo. Entonces la traducción literal de su nombre es algo así como suma sacerdotisa, ornamento del dios del cielo, u ornamento del cielo, básicamente. Tampoco tenemos una fecha de nacimiento, lo cual honestamente pues no me extraña. Digo, si no tenemos nombre, dudo mucho que tengamos una fecha de nacimiento. Tenemos, o sea, en este caso ni el año, pero se cree, o sea, como a muy grandes rasgos, un estimado pues, que ella vivió por aquello del año 1200 a.C., más o menos. Algo que sí se me hizo muy interesante es que alguien se molestó en anotar el nombre de su mamá, que de hecho su mamá se llamaba Tashlutum, y sabemos de ella porque ella también ejerció, vaya, como una sacerdotisa del dios lunar Nana en la ciudad mesopotámica de Ur. Ahora, esto de ser sacerdotisa era un super big deal en esos tiempos, porque pues la religión y el Estado eran uno solo, y por todo lo que leí de esta civilización en su momento es que cada ciudad le rendía culto a un dios diferente, o era como que el dios principal de la ciudad, y básicamente en el caso de ellos de Ur era el dios Nana. Entonces, si una persona tenía un puesto espiritual en alguna de las ciudades del imperio, estabas en una posición de muchísimo poder y eras una de las personas pues más respetadas y participabas directamente en la política. Digo, no solamente ella estaba encargada de dirigir el culto, sino que también gestionaba el funcionamiento del templo. También tenía de responsabilidades de supervisar las cosechas, administrar los silos de los cereales, las viviendas, incluso administraba las tabernas que dependían del templo. Entonces era una mujer bastante ocupada. Y gracias a los registros, sabemos que ella tenía 2 hermanos, que el mayor se llamaba Rimush y el menor, quien también fue emperador, que se llamaba Manishtushu. Sabemos esto, pero yo también encontré unos registros que decía que Manishtushu era el sobrino, no el hermano. Pero bueno, habían 2 hombres los cuales fueron emperadores. Para que sepan, digo, no es muy relevante en específico la historia de ella, de lo que vamos a hablar, pero por si les interesa. Ahora, no sabemos nada de su educación como, digamos, de forma formal, vaya, de que alguien haya dicho, sí, ella aprendió esto y esto y esto, pero la verdad es que por lo que se sabe del contexto de la época, el puesto que ella tenía y todo, pues sí tenía que tener sí o sí una educación espiritual / religiosa desde niña para poder prepararla para ese gran papel, ¿no?, de sacerdotisa. Y pues yo la verdad sí creo que ella podía leer y escribir. Vaya, tonta no era, lo dudo mucho honestamente. Digamos que asumiendo que no sabía leer ni escribir, tenía que tener una memoria impresionante para aprenderse memorizarse esos cientos de rezos y rituales que tenían que hacer para los dioses y cuanta cosa. Otra razón por la cual yo dudo mucho que no tuviera algo de educación es porque si fuera una persona ignorante no podría hacer todas las cosas que les acabo de decir que ella hacía, como administrar el templo, etc. Y pues su papá no hubiera podido confiar en ella para ejercer el puesto, ¿no? Otra cosa por la cual dudo mucho que no tuviera algo de educación, sí o sí tenía que tener algún conocimiento de matemáticas, por lo mismo de la administración que ella llevaba a cabo, al igual que por lo mismo que tenía un puesto religioso, sí o sí por la época tenía que saber algo de astronomía, porque ya ven que usaban en los tiempos antiguos los astros de manera de saber los días de las lunas y que las cosechas y que los festivales y todo eso. Entonces,
podemos asumir que tenía conocimientos básicos en matemáticas, astronomía, y yo la verdad sí creo que sí podía leer y escribir, o sea, sí creo que sí se sentó a anotar cosas, pero bueno. Hay algunos investigadores que piensan que efectivamente, que digo que no solamente era ella, sino todas las mujeres que estaban en esos cargos, en estos puestos, eran mujeres sumamente educadas, pero lamentablemente no se ha podido comprobar como tal. Pero pues yo la verdad sí pienso que era una mujer bastante educada. Obviamente no recibió educación militar, por ejemplo, o cómo ser príncipe 2.0 como sus hermanos, pero de que sabía algo, sabía, o sea, eso no me queda duda, la verdad. Pero bueno, ¿por qué Enheduanna es relevante? Porque ella fue la primera persona en hablar precisamente en primera persona, en singular, el usar el yo y firmar su nombre en algo escrito, en literatura. Su composición, La Exaltación de Inanna, que de hecho es la obra más importante, fue muy importante en su época y después se terminó convirtiendo en un texto canónico. De hecho, se enseñó en escuelas de escribas y se enseñaba cómo leerlo y escribirlo. Y de hecho esto de que la enseñanza de sus textos y de la escritura y todo esto se enseñó por más de 500 años. Porque los primeros registros que tenemos de ella son de más de 500 años después de cuando se supone que ella vivió. Este texto tiene muchas copias que se han ido encontrando a lo largo, de unos años para acá, que de hecho en el internet, si lo desean leer, está la traducción de este texto, de la composición de La Exaltación de Inanna, pero desafortunadamente solo encontré la traducción completa en inglés. Digo, voy a seguir revisando si hay alguna en español y si sí la encuentro les comparto la manera para que la puedan leer si les interesa. Básicamente este texto habla de que ella es la sacerdotisa y princesa y cuánta cosa, y que hay una revuelta. Y en esta revuelta, en este ataque, llega un hombre llamado Lugalán, quien llaman el usurpador, y llega este hombre y le quita su corona, la golpea, lamentablemente abusa sexualmente, y de hecho le da una daga para que ella se autodesviva y la saca ahí a la naturaleza para que ella se muera. Eso de lo de la daga para que se desviva era algo que lamentablemente se acostumbraba en aquellos tiempos. Si una mujer sufría de algún abuso sexual, le daban una daga para que se quitara su propia vida, porque cómo iba a vivir ella con la vergüenza. Y ella y su familia, ¿no? Porque claro, la culpa y la vergüenza malamente han estado enfocadas en el lado equivocado. Pero bueno, y una cosa interesante que honestamente no debería de ser interesante es que ella, al mencionar esto, es el primer caso de un abuso sexual documentado en la historia. Muy triste, pero bueno. Continuando con la historia, Enheduanna comenta que este Lugalán era un rebelde que profanaba el templo, convirtiéndolo, y cito, en una casa de mala reputación, forzando su entrada dentro como si fuera un igual, y añadió, se ha atrevido a acercarse a mí en su lujuria. De ahí, después de todo lo que les acabo de contar que pasa, que la corren y ahí está la mujer en la naturaleza con su daga y cuánta cosa, toda herida, desterrada. En su desesperación, ella le ruega al dios Nana, el que ella adoraba, el de su ciudad, pues le ruega de que Nana, por favor, ayúdame, tipo así. Pero la cosa es que el dios no la escucha, o mejor dicho, la ignora. Entonces ella después, en su desesperación, le ruega a la diosa Inanna que la salve de la posición en la que estaba y que la restaure, y esto es lo que Inanna hace. De hecho, este poema en sumario se llama Nin Me Shara, así se pronuncia al parecer, que la palabra Nin significa de hecho reina, reina de todos los poderes cósmicos.
De hecho, la primera línea dice lo siguiente: Señora de todos los poderes divinos, luz resplandeciente, mujer justa vestida de resplendor, amada de An y Urash, señora del cielo, con la gran diadema que ama el buen tocado propio del oficio de sacerdotisa, en que se ha conquistado los 7 poderes divinos. Mi señora, eres la guardiana de los grandes poderes divinos. Entonces yo no lo leí todo porque está bastante largo, honestamente, pero está muy interesante. Y bueno, de aquí nos vamos a ir, hablemos un poquito más de su trabajo así de forma general. Su trabajo, digamos, lo podemos clasificar de 2 maneras: los himnos a los templos y los himnos a los dioses, en específico al de la diosa Inanna, como el pedacito que les acabo de leer. Estos himnos, la verdad, son sumamente importantes, y no lo digo yo, lo dicen los investigadores que han visto todo esto, y son sumamente importantes porque están considerados como los primeros intentos de establecer una teología ordenada. Algunos de los himnos, por ejemplo, dedicados a la diosa Inanna son, aparte del que les conté, está el de Ininsagura, que significa la señora del gran corazón, y está el himno llamado Ininmejusa, diosa de los poderes aterradores, que estos son unos poemas dedicados a la diosa Inanna. De hecho, todo esto lo sabemos porque todos estos textos compuestos por ella, por Enheduanna, lo sabemos porque todo esto se juntó a partir de unas 37 tabletas o tablillas que fueron descubiertas en la ciudad de Ur y Nippur, que de hecho datan de los años 2112 más o menos, al año 2004 a.C. Y de hecho esta colección se conoce como los himnos de los templos sumerios. Y de hecho ella, Enheduanna, ella afirma: Rey mío, algo se ha creado que nadie ha creado antes. Y fíjense que esto de los himnos es una cosa bastante interesante. O sea, nada de lo que ella escribió fue al azar. O sea, había toda una estructura en cuanto a los himnos, o sea, los versos. Todo estaba fríamente calculado. Y todo dependía al dios al que le iban a dedicar el himno, porque ya ven que hay ciertas culturas / religiones que hay ciertos números que son significativos, y en el caso del imperio acadio la cultura y la religión pues iban de la mano. Entonces sí, era una cosa muy interesante. No voy a entrar mucho en detalles, pero o sea, no era escribir por escribir, todo tenía una razón, es a lo que voy. Pero bueno, volviendo a la historia de ella, la verdad es que después de que ella es restaurada a su posición de sacerdotisa de poder, les cuento que ella siguió en esa posición de sacerdotisa por un tiempo. No sabemos cuánto tiempo fue exactamente, solamente sabemos que estuvo durante el reinado del sobrino y que lo apoyó, y a partir de ahí se pierden los registros. Pero bueno, ahora sí se estarán preguntando, ¿y cómo es que sabemos pues lo poco que se sabe de ella? Pues les cuento que lo poco que se sabe de ella fue gracias a un inglés, que ya de por sí tenía su fama, era un arqueólogo muy famoso. Este señor se llamaba Leonard Woolley. Pues este Leonard va a hacer su excavación con su equipo en Irak, que de hecho les cuento que esta excavación estaba patrocinada por el British Museum, o sea, el Museo Británico, y la Universidad de Pennsylvania, que, cough, cough, se quedaron con prácticamente todo lo que encontraron, y que lo dividieron entre el Museo Británico y el Museo de la Universidad de Pennsylvania, Penn State, que ahí pueden ver prácticamente todo. Pero bueno, y cabe aclarar, esto se lo llevaron sin permiso del país, muy probablemente, pero bueno, la cosa es que sacaron esos objetos muy valiosos, pero digo, esto nunca ha detenido a este tipo de museos, if you know what I mean. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo, estaba el arqueólogo muy famoso, el Leonard Woolley, en Irak,
específicamente en el año 1926, y estaba en la ciudad de Ur con su equipo ahí, ya saben, levantando piedritas y cuánta cosa, y llegan a la zona donde ellos pensaban que residía el sumo sacerdote en los tiempos antiguos, en el complejo del templo, del dios lunar Nana, etcétera, ¿no? Entonces ahí estaban ellos en el lugar ese muy antiguo moviendo, y pues ahí estaba alguien del equipo de Leonard y, oh sorpresa, muy probablemente alguien fue de que, oigan, ¿qué es esto que está aquí? Y pues resulta ser que encuentran un disco, específicamente un disco de piedra caliza, de unos como 25 centímetros de diámetro más o menos. Yo no sé, pero cuando leí esta parte me imaginé la película de la momia, cuando los personajes estaban buscando al Imhotep y cuánta cosa, y que estaban quitándole la tierrita a las piedras con unas brochas así como muy insignificantes y poniéndole la lupita para poder ver bien así lo que encontraron. Pero bueno, algo así me imagino que pasó en este momento. Entonces imagínense así la escena, pero en vez de Egipto estamos en Irak, ¿no? Entonces la cosa es que el arqueólogo Leonard y los otros expertos pues se ponen a ver el disco, y pues como eran expertos pues sabían leer eso, ¿no? Estaban especializados. Entonces dicen algo así como OMG, al parecer están hablando del dios sumerio de la luna, sí teníamos razón, que no sé qué, y se dan cuenta que el disco estaba roto y cuánta cosa. Pues se llevan el disco y lo limpian bien y restauran supuestamente y se ponen a estudiarlo, y ven que sale el nombre de Enheduanna, y ellos así como, ok, y como quién es esta persona Enheduanna, ¿no? Y se llevan el disco, como les digo, que de hecho el disco se llama el disco de Enheduanna. Y de hecho, si no me equivoco, el disco de los 25 centímetros, está disponible en el Penn Museum, que es el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pennsylvania, por si alguien lo quiera ver. La verdad se ve muy impresionante en las fotos, todo lo que vi se ve bastante impresionante. Y pues se llevan el disco para seguir estudiándolo, y se dan cuenta los arqueólogos que tenía la representación de diversos personajes y que contenía algunas inscripciones, y pues se ponen a leer ya todo muy detenidamente y a estudiarlo, y se dan cuenta que su nombre, o sea que venía el nombre de ella, y confirman el nombre, y se dan cuenta que aparte de que venía su nombre, venía una inscripción, se podría decir, que dice lo siguiente, y cito: Enheduanna, sacerdotisa Siru, esposa del dios Nana, hija de Sargón, rey del mundo, en el templo de la diosa Inanna. Y ellos acá de que, OMG, ¿quién fue esta misteriosa mujer que mereció el privilegio de ser mencionada en esta inscripción sagrada? Oh my God. Y porque, pues acuérdense que en muy raras ocasiones las mujeres, sobre todo mujeres de la antigüedad, han tenido sus nombres escritos literal en piedra. Entonces, ellos estaban así de que, no lo puedo creer, OMG, 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 ¿no? Después encontraron las tablas o tablillas que les mencioné hace unos momentos, que estas contienen los registros también de otras personas que hablaban de ella, y pues llegaron a la conclusión que efectivamente estaban frente a alguien de suma importancia, pues. Y como les dije, se ponen a estudiar todo esto, y todo esto que encontraron fue más o menos unos 500 años después de cuando se supone que ella tal vez murió. Entonces, o sea, por más de 500 años estuvieron hablando de ella, de sus escrituras, etcétera, ¿no? Entonces, pues definitivamente dijeron, no, esta era una persona sumamente importante. Pero bueno, hablemos un poco sobre su legado. A ella se le atribuye la creación de las bases de la poesía, los salmos y las oraciones que marcarían ritos religiosos de la antigüedad. Según un historiador llamado Paul Kriwatsek, creo que así se pronuncia, es un historiador británico. Él dice que las composiciones de Enheduanna
fueron modelos de plegarias durante siglos a través de los babilonios e influyeron e inspiraron las oraciones y los salmos de la Biblia hebrea y los signos homéricos de Grecia. Los historiadores y expertos en literatura la consideran la autora de al menos 42 himnos escritos, que ya les comenté hace rato. Este es el primer caso conocido del que el nombre de un autor se graba por escrito, y que en este caso fueron en tablillas de arcilla. Es prácticamente la única mujer que aparece entre los grandes autores de la literatura mesopotámica. Como les dije, ella estuvo presente, escribió mucho antes de gente como Homero y Heródoto. La verdad es que ella marcó un antes y un después en la historia, porque pues realmente, para decir que la primer persona en el mundo que escribió algo y lo firmó con su nombre, que se tiene registro, fue una mujer, es algo pues bastante impresionante, porque imagínense que hasta el siglo XIX casi no habían mujeres que firmaran sus libros, su trabajo, pues. O sea, tenemos el ejemplo de alguien como Jane Austen, de quien hemos hablado en este podcast, que ella, hasta después de su muerte, sus libros tuvieron su nombre. Gente como, por ejemplo, Mary Shelley tuvo que usar el nombre de su esposo para poder publicar. Entonces, realmente es impresionante que la primera persona que escribió su nombre fue una mujer, y eso no se veía hasta siglos y siglos después. Pero bueno, ella, les cuento que su historia se hizo un poquito más famosa tiempo después de que descubrieran quién era, por el movimiento feminista. Y después salió un artículo llamado Mujeres como artistas verbales, recuperando a las hermanas de Enheduanna, que de hecho fue escrito por Martha Weigel para la revista que se llama Frontiers, a Journal of Women's Studies, que de hecho fue publicado por la Universidad de Nebraska, esto en 1978. Y bueno, en tiempos más recientes hay una profesora llamada Cass Dalglish, creo que así se pronuncia su apellido, Dalglish, que tradujo su trabajo más famoso y de hecho lo grabó le agregó jazz. Entonces, de hecho se llama Humming the Blues, y lo pueden buscar y encontrar en internet por si quieren escuchar todo eso, y lo pueden comprar. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram, y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.